Muy bien, buenas tardes. Estamos acá en vivo, en directo para todos ustedes. Somos la radio online líder en Sudamérica, confirmadísimo. Y seguimos vivos, todavía transmitiendo en multiplataformas como debe ser. Estamos en nuestra página web www.cafeclubradio.com y también en Google Play. Para todos ustedes pueden descargar la aplicación y disfrutar de la programación variada y para todos los gustos. Y estamos en este instante saliendo por Facebook Live, también en video, para que puedan tener constancia de todos los programas y los invitados especiales. Hablando de invitados especiales, tengo esta tarde el placer de entrevistar al doctor Héctor Vanegas, que en este instante se engancha a través de la señal. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Doctor, usted siempre caracterizándose por defender a los que nadie quiere defender o a los olvidados, los más desprotegidos. Estamos viendo una denuncia que usted ha hecho a través de su perfil personal y también sus redes sociales sobre lo que ha ocurrido lastimosamente con algunos familiares de personas que han perdido a sus familiares por el COVID y cómo algunos de ellos se han extraviado sus cuerpos y sus cadáveres. Cuénteme usted a través de su estudio y también como concejal de esta ciudad, el municipio de Guayaquil, ¿qué está haciendo a favor de ellos y qué está ocurriendo con estas personas? ¿Ante quién reclaman ellos la información, por lo menos, de los cuerpos y qué está pasando con esta situación? Vea, la gran cantidad de fallecidos en Guayaquil, casi 13,000 y más del mes de marzo y el mes de abril, que convirtieron a Guayaquil en una morgue, porque no solamente que fallecieron en los hospitales, también fallecieron en las casas. Y ahí surgió un acto indolente por parte de los que controlaban la forma de retirar los cadáveres, porque no los retiraron por cerca de 10 días del interior de las casas. Y esto determinó que las casas se contaminen, determinó la indignación de las familias, porque no podían entender por qué la demora. Y usted recuerde que ningún cadáver puede ser retirado si antes no viene el departamento de criminalística, porque claro, aprovechando el COVID, podía yo matar a alguien y decir está muerto de COVID, por eso tenían que inspeccionarlo. Y cuando cogieron el cadáver, debieron devolverlo. Es decir, uno lo inspecciona, ve que no muere sino por una causa natural, y lo devuelve para poderlo enterrar. Pero estos cadáveres fueron cogidos y llevados directamente a los contenedores. Y el estado de excepción dice que solamente esos cadáveres que eran muertos por COVID, tenía el Estado la forma de controlarlos, de prenderlos y de enterrarlos en el lugar que ellos habían señalado, pero no los demás cadáveres. Es decir, si de acuerdo al gobierno habían fallecido 250 personas en esa época y terminaron muriendo 13,000, ¿cómo es que mezclaron todos los cadáveres? Y al mezclarlos, tanto en los hospitales, donde no tuvieron la facultad de separarlos como era su deber, y al mezclarlos también en el contenedor, provocaron una contaminación de esos cadáveres, y eso determinó que el gobierno ya no los puede entregar a la familia. Ahí surgió entonces un segundo momento de angustia. El primero, de que las personas habían muerto por falta de atención médica. El segundo, que habían permanecido muchos días en sus casas sin ser retirados. Y el tercero, que en cambio tuvieron que rogar para que les entreguen el cadáver. Tuvieron que pagar hasta $300 para poder entrar a buscar los cadáveres en los contenedores. Fueron vejados. Cuando llamaban por teléfono a preguntar cuál era el destino del cadáver, la gente los retaba, no les tomaban en cuenta, les decían que no podían ver ni siquiera la computadora, que ahí estaba señalado el lugar donde estaban enterrados. Y el cuarto momento es que, producto de la investigación que yo hago, cuando yo veo que no tienen una respuesta y comienzo a llamar y organizar a todas estas familias, 200 inicialmente, al final han quedado 84 que son realmente las que son los datos confirmados que están desaparecidos, que entre ayer y anteayer han sumado 10 personas más, pero de las 84 que yo envié, logré determinar nombres, apellidos de los fallecidos, lugar donde fueron recogidos los cadáveres, cédulas, familia que lo reclama y teléfono. Digo, durante casi 40 días, esta gente ha sido engañada diciéndole no, el cadáver ya fue enterrado, espere. Y no le dicen un hecho que todo el mundo sabía, que en los contenedores, en los 5 contenedores, habían 133 cadáveres que no se podían reconocer,
que no eran identificados. Eran 200 al comienzo, pero al final quedaron solamente 133. Doctor, entonces, doctor, disculpe la interrupción. Entonces, usted tiene pruebas de que han jugado con la buena fe de la gente y le han mentido a la gente diciendo que su familiar ya está enterrado cuando la verdad es que está en otro sitio. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Es que es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Ellos no dijeron que los cadáveres estaban sin identificar. Y lo parte más grave, si llamaban a preguntar, oiga, se perdió mi cadáver, ¿dónde está? Porque el cadáver no es que se pierde solo, pues lo han perdido ellos. ¿Qué dijeron ellos? Usted está equivocado, los retaban, los insultaban, les cerraban el teléfono y evitaban tener contacto con ellos, cuando debieron haber sido diligentes y preguntar cómo se llama, de qué hospital sacaron, de qué lugar, de qué casa estaba, porque resulta que ni siquiera esa información tienen, que es elemental, que yo se las acabo de proporcionar. Entonces, de estos 84 que yo mando, resulta que de los 133 cadáveres que están sin identificar, solo 48, óigame bien, solo 48 han podido ser identificados a través de la toma de huellas dactilares. Porque cuando usted abre esa funda, que la vendieron en vez de $12, la vendieron a 149 y se ganaron un carajal de plata. Cuando las meten en la funda, eso produce hartísimo calor. Y el calor encima de otra funda que está encima del cuerpo y otra funda genera más calor. Y en un contenedor que no vale bien el aire, produce que el cuerpo se descomponga 7 veces más rápido que si usted lo entierra en un cajón, en un ataúd dentro de la tierra. Entonces, a los 40 días que el cuerpo todavía no debería estar descompuesto completamente, estos cuerpos ya son zombies y ya no se encuentra piel. Y entonces las huellas digitales solo se logran rescatar de 48 cadáveres. Con la información que yo tengo, van a poder ser identificados. Usted dirá, doctor, si su información igual se identificaban, no podían, porque las huellas digitales tiene usted que compararlas solamente con las 17 millones de ecuatorianos que hay en el país, que están en el registro civil, y nosotros no tenemos el sistema avanzado que tiene otros países, que solo ponen las huellas y les sale la identidad. Entonces, tienen que recurrir al sistema manual. Como ya tienen las huellas, porque tienen los nombres, van a comparar las huellas y van a encontrar la identidad de estas personas. Pero, ¿qué pasa con los otros científicos? Claro. Que no tienen las huellas. Doctor, tengo preguntas del público porque este programa es interactivo, nos están viendo en Facebook Live y aprovechen la oportunidad de tener nuestro invitado hoy, el doctor Héctor Vanegas, para que hagan sus preguntas. Si tú eres uno de los perjudicados, puedes hacerlo a través de nuestro Facebook Live, con mucho respeto, eso sí, a través de nuestra cuenta fanpage. Pregunta, doctor, ¿qué hace la gente? Ok, se determina qué delito primero, qué delito tipifica lo que acabamos de escuchar, esta denuncia, en primer lugar, y segundo, contra quién se va la gente, porque bueno, ahorita ya no interesa cómo lo hicieron, qué lo hicieron, lo que interesa es darle primero una sepultura digna a las personas, y la segunda, ¿a quién reclamamos? ¿A quién demandamos? A ver, vamos despacio. Es que todavía no puede enterrar a nadie, porque si tiene 85 cadáveres que no tienen huellas digitales, no los va a poder identificar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Abrir el cadáver y sacar una prueba de ADN, especialmente el hueso, que es lo único que queda, ¿no es cierto? Porque el cuerpo está descompuesto. Y esa prueba, compararla con el ADN de las familias que reclaman. Esto va a determinar que se van a demorar por lo menos de 3 a 5 meses más. Cadáveres que entonces no podrán ser enterrados y víctimas afectivas, como las llama el derecho internacional, que sufren por lo que está pasando. La Fiscalía ya inició una investigación previa, casualmente por esta manipulación de los cadáveres, por no haber seguido los protocolos, en contra de todos los que participaron, dueños de clínicas, gerentes, directores de clínicas, médicos, camilleros, bodegueros, todos los que participaron y que no tuvieron las precauciones que mandaba la Corte Constitucional. Pero es que además de eso, viene otro elemento. Yo le dije hace un rato, hay mucha gente que murió por falta de atención oportuna por parte de los hospitales, porque no tenían la medicina, porque no tuvieron cupo para que puedan ingresar. Y esto se conoce como homicidio culposo por mala práctica profesional. Porque si usted, sabiendo que había un problema de esta envergadura, no tomó la precaución para implementar en los hospitales públicos, sobre todo, de medicina, de mascarillas, de guantes, de alguna forma de camas, para poder auxiliar a la gente que buscaba ese auxilio, usted tiene una responsabilidad. El gobierno, querido amigo, sabía desde el mes de diciembre que este virus estaba agresivo
en China y que luego pasó a Corea y que luego llegó a Europa, sobre todo a España y a Italia. Y sabía que la gente de la costa, sobre todo de Guayaquil, pernotaba o vacacionaba en estos sitios y por lo tanto venían de estos sitios hasta el Ecuador. ¿Por qué no cerró las fronteras como primera medida en el mes de febrero cuando se detectó el primer caso? Primer caso que además el gobierno, en vez de llevarlo a una clínica, lo mandó a la casa con toda la familia y solo a esa familia y no al resto del avión que también vino con esa familia, y permitió desde ese momento, ¿no es cierto?, desde el 16, 17 de febrero hasta el 16 de marzo, 30 días, que los vuelos entran y salgan de fuera de Guayaquil, entraban y salían. Yo entré en el último vuelo, el 16 de marzo, que venía de Estados Unidos, y a mí, en cambio, en ese último vuelo, se me pidió nombres, dirección, de dónde vivía, se me mandó al aislamiento, pero a ese último vuelo, no a los anteriores. El gobierno no sabía quiénes habían llegado antes, y ahí vino la contaminación masiva. Ocurre que además permitió eventos públicos como el partido de Barcelona, en donde fue el suburbio, sobre todo los moradores de mi distrito, el distrito 1, que son la Febres Cordero y la Jimena. Ahí está la mayor cantidad de muertos y ahí está la mayor cantidad de cadáveres desaparecidos, no identificados. Es decir, el gobierno coparticipó de esta no prevención. Pero más grave todavía, en plena crisis, el ministro de Finanzas viene y nos dice, creo que los 3 días que ya estaba la cuarentena, señores, vamos a pagar, suelto de boca, dijo, 320 millones de dólares a los bonos. ¿Cómo va este hombre a pagar los bonos cuando se necesitaba medicina? La falta de medicina provocó la falta de prevención de atención a toda la gente que necesitaba esa atención. Pero fue con la excusa, pero fue con la excusa de que iban a venir como 1.200 millones más. Bueno, han pasado 2 meses y no ha llegado $1. Pero la plata estaba en ese momento y los muertos y los enfermos estaban en ese momento que requerían atención, medicina y todos los demás implementos que no había. Entonces, usted no debe olvidar que la gente iba y los médicos decían, pero ¿qué te damos si no tenemos que darte? No hay medicina, no hay tanques de oxígeno, no tenemos. ¿Por qué? Porque no estaba previsto, porque no habían ayudado. Ni siquiera los médicos tenían guantes, barbijo o uniforme. Algún bestia, porque a ese hay que calificarlo, funcionario de salud dijo, es que quieren parecer astronautas. No, señor, esa era la protección. Esa no protección provocó 1.600 médicos con COVID, de los cuales murieron casi 50. Eso es lo que ocurrió en Guayaquil. Entonces, esta devastación que pudo preverse tiene una responsabilidad también sobre los que no lo hicieron. Vea, el presidente de Argentina dijo, Fernández, yo, señores FMI, no voy a pagar un peso durante 5 años. Voy a salvar a mi pueblo. Eso es prioritario para mí. Aquí fue prioritario pagar los bonos y beneficiar a banqueros, a ricos, a pelucones, a perfumados y dejar que el pueblo numeroso se muera. Por eso tienen que responder penalmente y yo velaré porque así sea. Eso le iba a preguntar, doctor. Usted, conociendo la ley como la conocen, hay que determinar responsables y sobre todo la negligencia, no solamente en el ámbito de la salud, sino, como lo acaba de mencionar, de priorizar otra cosa antes que la vida de la gente, de los ciudadanos. Tenemos que ir a una pequeña pausa, doctor. No se me vaya, por favor. Recuerda que esta transmisión la estamos viendo por Facebook Live. Ya vamos a compartir a nuestros grupos también el link para que puedan verlo en vivo y en directo a través de la señal de Café Club. Venimos en breve con el doctor Héctor Vanegas. Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera.
Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Disfruta de una estancia placentera en el corazón de la ciudad de Guayaquil, cerca del Parque Centenario, bancos, locales comerciales, parques, atractivos turísticos y mucho más. Contamos con 60 habitaciones equipadas con aire acondicionado split, televisión por cable, teléfono, agua caliente e internet, a un cómodo precio y con una excelente ubicación. El Hotel Alexander es tu mejor opción. Contáctanos al 04-253-2000 o 093-940-1271. Síguenos en Facebook e Instagram como Hotel Alexander S. De lo rico del mar, que no te vendan gato por liebre. En Sol de Manta, el picudo es picudo y el sabor es sabor Manaba. Recuerda que en todos los locales tenemos el verdadero camotillo, el delicioso hornado de pescado, la exquisita cazuela de camarones, la verdadera, solo en Sol de Manta. Encuéntralos en Mall del Sol, City Mall y Mall del Sur. Así que ya lo sabes, que no te vendan gato por liebre. En Sol de Manta, el picudo es picudo y el sabor es sabor Manaba. Fin de espacio publicitario. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Seguimos acá en vivo en directo para todos nuestros oyentes a través de la www.cafeclubradio.com y también en Facebook Live podrás ver esta entrevista en completo y luego extracto de esta en también nuestro canal de YouTube Café Club TV. Estábamos hablando hace un momento con el doctor Héctor Vanegas, que sigue en línea con nosotros, para comunicar a la gente que ha sido defraudada por este gobierno y sobre todo por quienes llevaban la responsabilidad de atender a los enfermos y ahora darle un trato digno a los cuerpos de quienes fallecieron lamentablemente. Y nos quedamos en una pregunta clave. Ok, ¿qué hacemos ahora? Quienes hemos perdido a nuestros familiares y que no los podemos identificar, no los encontramos, o por último enterraron a otros que no eran nuestros familiares y nos dijeron que sí lo eran. ¿Qué hacer ante ello? Legalmente, el doctor Vanegas estaba explicando y tuvimos que ir a corte, pero ahora continuamos con esta explicación. En toda la vida que yo tengo, los 55 años de existencia, es la primera vez que veo que un registro civil te da por muerto y resulta que estás vivo. Porque ocurre que en este problema, 3 personas dadas por muertas, notificadas a su familia, entregados sus restos en cenizas o con el féretro dentro, enterrado en una bóveda con el nombre del muerto y llorando ya por este muerto, los muertos están vivos, aparecieron de repente. Imagínense entonces el drama de las personas que todavía tienen a personas desaparecidas. ¿Qué credibilidad le van a dar a la información que le da el gobierno? Por eso yo he pedido que además de las huellas digitales, en los que sí se ha podido lograr, tiene que un familiar ir a identificarlo en lo posible, porque como se los llevaron a veces con la ropa que estaban puestas, se podrá identificar. Lamentablemente les robaron tarjetas de crédito, sacaron plata de los bancos, hicieron lo que les dio la gana en esta cuarentena y sobre todo en este tema de los que habían fallecido. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer el reclamo administrativo que ya lo hemos hecho, preguntándole al gobierno varias cosas. ¿Por qué no hubo la atención de los hospitales? ¿Por qué se demoraron en recoger los cadáveres? ¿Por qué los mezclaron si esa no era una facultad que tenían? ¿Por qué no dieron respuesta inmediata sobre el destino de los cadáveres? Porque luego de eso viene la acción indemnizatoria, la acción civil. Usted está frente a una familia que es la víctima. Ya el muerto está muerto, pero yo tengo derecho pues a tenerlo en una bóveda donde pueda ir a llorarlo. No pueden quitarme ese derecho y no pueden aumentarme la angustia durante más de 40 días. Esos 40 días se vuelven una cruz para el gobierno, porque tendrán que indemnizar por todo el daño afectivo que causaron. Y luego
viene el tema penal. Afectivo y psicológico, doctor, porque lo triste se llama víctima afectiva en derecho internacional, porque correcto, comprende casualmente el tema psicológico, psiquiátrica, el dolor, todo, ¿no es cierto? Y luego viene el tema penal, que de esa no se van a escapar. Y puede llegar incluso hasta el mismo presidente de la República, que es el que tomó la decisión. Yo me pregunto si al presidente Correa van a ir inventan que por $6,000 que él pide prestado y que luego devuelve, y con un librito que hace la señora Martínez después de 4 o 5 años, y con eso lo condenan. Aquí hay 13,000 muertos y hay 133 no identificados. Imagínense la parte grave del tema. Entonces, frente a eso, ¿cómo se van a salvar? Podrán decir, está en el gobierno, no pasa nada. Este gobierno ya se está acabando, es un gobierno desprestigiado, un desgobierno indolente, pero en cambio hay un patrocinador, un abogado, concejal de Guayaquil, que no va a olvidar y que va a defender a este grupo de familias. Y la gente me conoce muy bien. Yo soy como perro cuando muerde su hueso, no lo suelto. Y aquí los voy a perseguir. No va a haber rincón donde puedan esconderse por indolentes, por sinvergüenzas. De repente alguien dijo, doctor, hay que hacer la unidad, no haga bulla en este momento. ¿Cómo no voy a hacer la bulla? Que si no reclamo. Claro, es que no son sus muertos, pues, doctor. Doctor, es que no son sus muertos, pues. Finalmente, o por último no les interesa. Y realmente esta pandemia ha sacado lo peor y también lo mejor. Mientras estaban robando pues, en las mascarillas, mientras estaban robando en la funda, mientras robaban todo lo que querían para hacerse ricos con la desgracia de las muertes. ¿Cómo no vamos a reclamar si Guayaquil ha sido vejado por parte de este gobierno? Y como yo, afortunadamente, querido amigo Pablo, yo no me debo al partido que controla el municipio de Guayaquil. Yo soy un concejal independiente. Yo llegué solito por mi partido, el Centro Democrático, y solito soy el que yo digo las cosas que me creo, lo que siento, y señalo al que tengo que señalar. Esa ha sido mi vida y por eso el pueblo ha votado por mí y volverá a votar si vuelvo a lanzar de candidato. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Ahora también ocurre otra situación, ya haciendo un paréntesis a esto de los muertos. ¿Qué pasa con aquellas empresas que le siguen cobrando a la gente por aquellos arrendadores que siguen cobrándole a los arrendatarios que no tienen ni cómo comer, y las casas comerciales automotrices que quizás sigan facturando o cobrándle o penalizando a aquellas personas que tienen su vehículo y no lo pueden pagar o finalmente todavía ni se los entregan? ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo va usted a proteger a la gente? Lamentablemente un gobierno que no dirige, que no tiene norte, es un gobierno lleno de dudas y llena de debilidades. ¿Usted cree que el presidente no debió decir de entrada, como lo hizo el presidente de El Salvador? Señores, bancos, ustedes no pueden cobrar $1 de interés y de plata, de capital, durante 3 meses, porque el pueblo no está trabajando. Sin embargo, este gobierno se quedó callado y permitió que los bancos, todos los bancos, en los primeros 15 días de esta cuarentena, vayan y cojan la plata de su cuenta sin que usted lo haya autorizado. Se llevaron todo lo que había depositado para cobrar los créditos que usted tenía, hipotecarios, de autos, lo que le diera la gana. Se llevó hasta el último centavo. Y cuando usted fue a reclamar, dijo, oiga, pero yo no he autorizado. No se preocupe, lo hemos cogido como adelanto para después de 3 meses. Esos son los bancos en este país. No solo eso, comenzaron a llamar, a hostigar. Cuando yo salí a reclamar, los denuncié, les dije de qué se iban a morir, dejaron de llamar. Pero este gobierno no ha hecho nada para impedir eso. Claro, yo me acuerdo, doctor. Yo me acuerdo que usted fue uno de los primeros y de hecho subimos este video que usted reclamó de las tarjetas. Me acuerdo que usted puso las tarjetas en su mesa y todo el día, discúlpenme la mala palabra, pero todo el día jodían a la gente pobre que no tiene trabajo. Pero ¿qué otro problema hoy hay? El inquilinato. ¿Cómo puede alguien cobrar el arriendo si no se está trabajando? Si estamos encerrados. Entonces, no, tendría que también lanzarse una disposición de no cobro de eso, porque es así. No puede pagarse la luz, el agua, porque estamos encerrados y el gobierno tiene que subsidiar por esta ocasión lo que está pasando, pero este gobierno no lo hace, no le importa. Más grave todavía, este gobierno no ha sido claro en cuanto a definir qué pasa con la relación laboral. Y como no lo ha dicho, las empresas, sin distingo, han votado a todo empleado que han podido.
pero han votado de a montón, casi 100,000 desempleos en solamente 2 meses. Y dicen, cuando los votan, te voto porque hay una causa mayor, una fuerza mayor. ¡Mentira! Eso no puede ser fuerza mayor porque la empresa existe, porque el empleador debía prever este tipo de circunstancias y mantener a sus empleados. Pero entonces, ¿por qué el gobierno no rechaza en las inspectorías de trabajo las liquidaciones que mandan? Ese es este gobierno, el IES. Si tú no pagas, caes en mora. ¿Y cómo vas a pagar a tus empleados si no tienes cómo producir? Entonces, ese tipo de cosas, esta falta de coherencia, hace que el gobierno esté desprestigiado. Pero lo peor, cuando ya está en la hecatombe, te quitaron el trabajo, te has muerto o ha muerto alguien de tu familia, viene la hecatombe, en el sentido que el presidente se para y dice, bueno, no se para, dice nomás, oiga, señores, como tenemos algo que es una deuda terrible, que hay que ayudar al pueblo, el pueblo que pague también la salud. Y resulta que como en la época del pasado, el rey le cobraba al pueblo un diezmo, ahora quiere que nosotros, de nuestro ingreso de hace un año, paguemos, sabiendo que no tenemos plata, y sobre todo que pague Guayaquil, que es el más azotado. Entonces, este tipo de torpezas son las que se pretende hacer en contra del pueblo. Yo quisiera saber, y pregunto, ¿cuál será la reacción del pueblo una vez que se levante la cuarentena y camine en las calles? Yo quiero ver qué va a hacer el pueblo y cómo va a reaccionar frente a todo lo que ha hecho el gobierno. Este es un gobierno desprestigiado, indolente. Doctor, una pregunta. ¿Usted no tiene miedo de pronto que lo acusen de agitador, de rebeldía contra el gobierno? Yo no estoy agitando a nadie, yo estoy preguntando cuál será la reacción. Es una duda, ¿no es cierto? Pero yo no dejo de sentir como sienten los demás y de escuchar lo que los demás dicen. ¿Usted cree que todas las personas que me llaman por los muertos están felices o están angustiadas, están desesperadas? Entonces, hay cosas que usted no puede quedarse callado porque yo soy representante popular, pues. Yo no soy cualquier persona, a mí me escogió un pueblo y en nombre de ese pueblo tengo que hablar y defender. Y si por eso tengo que tener alguna persecución, aquí estoy. Pero yo no puedo quedarme callado, es un pueblo el que reclama. Y yo lo que estoy diciendo no es mentira. Esto es una verdad que no se la puede tapar, se la puede maquillar, pero la verdad tarde que temprano sale y sale con mucha fuerza. Entonces nosotros tenemos que entender que sí, debemos quedarnos en la casa, como lo estamos haciendo. Debemos buscar el medio de sobrevivir, está bien, pero todo lo otro también uno tiene que poner de su parte. No puede simplemente decir, no sé qué hacer, ayúdenme, ustedes paguen. Eso no puede, es decir, en ninguna parte del mundo pasa esto, solo en el Ecuador. Y sobre todo conociendo, y sobre todo que todos los hospitales del IES y los hospitales de salud no son cuota política de diferentes grupos políticos que han metido así ahí a sus amigos, a sus asnados y se han hecho ricos en todos estos 3 años. De repente se descubre el tema de la mascarilla, se descubre el tema de las fundas, ¿no es cierto? Y hacen esto y cogen a los más giles presos y los poderosos, ¿por qué no están presos? Yo recuerdo que hace 3 semanas un señor salió a reclamar que se habían muerto 2 de sus parientes y dijo 4 verdades al aire por Facebook. No fue todo un ejército de policías a llevárselo de la oreja preso y no me tocó a mi oficina sacarlo en libertad. Es decir, es que no hay proporción. De la mascarilla todavía no hay un preso. No hay un preso. El señor que antes era el presidente del IES, que dijo, yo no sabía, a mí no me contaron, a mí no me consta, pero renuncio, vuelvo a renunciar y se va como un mártir cuando tiene que responderle a la patria. Ese tipo de cosas tenemos nosotros que cuestionar y lo vamos a hacer con la hidalguía que nos caracteriza, con la valentía y sobre todo con la verdad, que es lo que manda. Doctor, usted está afrontando este apoyo a la gente que está sufriendo respecto a sus familiares no identificados. ¿Lo está haciendo a través de su estudio jurídico o de manera personal como concejal de Guayaquil? No, lo está haciendo a través de mi oficina porque, a ver, usted entienda que no es una persona. Hasta ahora tengo casi 100 y tengo que atender a todas estas personas. Y eso tiene que un equipo ponerse a averiguar, a comprobar. Entonces lo hace todo un equipo de abogados que no está cobrando ni va a cobrar media peseta, porque de repente algún adefesioso dueño de un banco, cuando vio que yo ofrecía el servicio, dijo, quiere hacerse rico a costa de las muertes. Este sinvergüenza, que ese sí se fue y cobró los bonos,
atreverse a señalar a un hombre de pueblo. Es que obviamente los banqueros, los perfumados, los ricos serán mis contrarios, serán mis enemigos. Jamás voy a ser simpático para ellos, porque los he combatido y los combatiré en defensa de los derechos del pueblo. Es increíble, ¿no? Increíble que tengas la viga en el ojo y quieras jugar a otra persona que lo que está haciendo es tratando de ayudar. ¿Cuál ha sido la reacción del resto de la comunidad ante este hecho? ¿Ha tenido otros grupos que también se quieren sumar a reclamar lo justo? Bueno, pero es que yo estoy defendiendo también a los empleados que han sido votados, si son de un montón. Me han contratado a la oficina, a los empleados de Tommy, me han contratado a los de Transvía, pero grupos completos para defender sus derechos, y les voy a hacer pagar hasta el último centavo a estos empleadores. Me han contratado a la oficina el grupo de Quiero Ser Maestro número 6, porque este gobierno tenía que posesionarlos en febrero y les dio largas y no los posesiona. Y ellos ganaron el concurso, ¿por qué no los posesionan? Entonces, si yo le contara todo el trabajo que tengo todos los días, atendiendo gente, ayudando a la gente, esa es mi obligación, no solamente como concejal, sino también como litigante. Ese es mi deber, y atiendo este tipo de entrevistas de todas partes del país. Pero claro, los canales grandes, ¿no es cierto?, prefieren que yo no hable, porque cuando yo hablo, digo cosas que pueden ofender a los poderosos, pero en cambio a través de este medio, el pueblo se entera, y ese pueblo que no es tonto, que sabe dónde hay un defensor, que sabe quién la pelea, enseguida toma contacto conmigo. Yo no sé cómo me ubican, pero me mandan a mi chat, me mandan a mi Facebook, me buscan solos, porque saben que yo no ando con vainas, yo soy un peleador y peleo solo. Ok, otra pregunta que hacen acá en Facebook Live, tiene un mensaje, dice, si no hay plata, ¿cómo se exige que los empleadores le paguen sueldo a sus trabajadores? Si no tienen plata, tienen la empresa, pues, tienen las casas, tienen los carros. ¿Cómo se hicieron todo eso? Con el trabajo de los empleados. Entonces, cuando fuera de ser fortuna, cuando se hicieron ricos, cuando tienen sus pisonotototas, sus casototototas, sus mansiones, sus carrotototes, ahí no se quejaban. Y ahora que les toca pagar a sus empleados, no tengo plata. Saca, pues vende y cumple con tus empleados. Ese es tu deber. Toca, ¿no? Toca. No solamente en las vacas. Que lo rematen y que paguen hasta el último centavo. Ustedes saben quién soy yo. Yo no se los voy a perdonar. Me parece justo, ¿no? Si hiciste tu riqueza a través del trabajo, toca. A mí particularmente, yo tuve una empresa muy pequeña, pero cuando se fue al diablo el trabajo, gracias a leyes que no favorecían el emprendimiento, me tocó vender todo y pagarle a mis empleados, reconocerle lo justo y ya, chao, empezar de nuevo. Doctor, cálculos políticos. ¿Este gobierno usted cree que está cruzado de brazos, está más pensando en las elecciones futuras que en ayudar? ¿Cree usted que esa es la razón? Está peor que el de Maguat. Es un gobierno desprestigiado, un gobierno caído, que yo le aseguro, vea, faltan todavía muchos meses, no va a meter un asambleísta en el país, este gobierno. El que sea candidato con él va a ser derrotado por el pueblo, va a ser castigado. Este es un gobierno que tiene lamentablemente una maldición sobre él, porque un presidente que traiciona a un líder de su partido, obviamente comete el mayor de las felonías. Yo, y debo señalarlo con puntualidad, he sido contrario de Correa durante más de 10 años. Y lo he sido de manera frontal, pero he sido un tipo respetuoso, porque los hombres tenemos que mantener esa posición de respeto al adversario. Y bajo ningún concepto, abogado como soy, litigante como soy, yo no soy cualquier abogado en este país, puedo decirle que ese juicio donde se condena a Correa es un juicio amañado, lleno de pruebas falsas. Así no se puede litigar, así no se puede pensar que tenemos igualdad de condiciones, porque todo adversario debe tener igualdad para ser vencido. Y si esa igualdad significa que yo termine derrotado, esa es la democracia. De eso se trata, de respetar un debido proceso, el cual no ha sido respetado. Entonces, si usted me preguntan, doctor, acá si usted tiene clientes poderosos o solamente defiende al pueblo. Me preguntan acá por interno. Vea, yo me doy el lujo de poner mi conocimiento y mi defensa a un pueblo que no tiene cómo pagarme y cobrarle esa experiencia al rico
que me paga el doble, el triple o el décima veces de lo que yo cobro por defender a un pobre. Ahí está mi fortuna. Yo sí le defiendo ciertos ricos, pero les cuesta muchísimo dinero. Me preguntan también si usted tiene proyectado ser candidato a algo, pero bueno, difícil porque usted está cumpliendo su mandato como concejal, ¿no? Vea, yo soy concejal de Guayaquil, gané la elección frente a todos apostaron en contra. Y cuando gané, cuando se reunieron los ricos a preguntaron ¿y cómo ganó Vanegas? Pues, y el mesero le dijo, bueno, porque los ricos decían a Vanegas no lo quiere nadie. Y entonces el mesero dijo, no, nadie no, solo el pueblo. Por eso gané, porque tengo un pueblo que me respalda y que me apoya y que vota por mí. No sé si sea candidato a la asamblea el próximo año. Tengo que todavía decidirlo. He tenido, sí, la propuesta de la gente que forma parte de mi buró. Pero no estoy pensando en eso. Realmente no estoy pensando en eso. Creo que tengo un periodo que completar como concejal y trataré de completar. Doctor, gracias por su tiempo, por esa frontalidad y quisiéramos que por favor considere a Café Club su casa. Nosotros somos un medio, sí, tenemos 5 años apenas, pero nos caracterizamos por la innovación y no nos importa si los grupos poderosos no nos quieren patrocinar, pese a que buenas marcas nos apoyan y queremos seguir creciendo. Queremos que usted por favor esté atento a nuestro llamado para que sigamos esclareciendo muchas preguntas que la gente se hace al respecto de esta situación y de muchas otras que están ocurriendo en el Ecuador, en este país olvidado. ¿Algún mensaje final para la gente que está viendo la transmisión? Estoy a su orden y donde hay una trinchera donde necesitan un peleador, llámenme. El pueblo no puede ser vejado, no puede el pueblo ser amenazado, porque siempre que haya un poderoso, siempre que haya un abusador, habrá un defensor que pueda enfrentarlo. Eso ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Ningún pueblo termina siendo doblegado, porque siempre habrá alguien que lleve su bandera y que le dé los derechos que otros le han quitado. Quiero agradecerle por la entrevista y decirle que en Guayaquil hay un concejal que está luchando por los que necesitan de su voz y necesitan de su fuerza. Los pueblos, sobre todo el pueblo de Guayaquil, del distrito 1, no son olvidados. Yo estoy para darles, yo no les puedo regalar, óigame bien, ni útiles, ni víveres, ni ese tipo de cosas que el poder económico puede dar, pero les puedo dar algo que no le da el poder económico, el respeto a sus derechos a través de la aplicación de leyes que nosotros procuramos hacer y además de que se haga respetar en tribunales esos derechos. Muchas gracias por la invitación. Hemos hablado con el doctor Héctor Vanegas, un valiente luchador conocido no solo de ahora, de mucho tiempo, por los derechos de la gente y de quienes son vejados y también quienes han sido humillados y vulnerados sus derechos por mucho tiempo. Soy Pablo Valdivieso, me despido. Volveremos en breve con Cafeteros aquí por la señal de Café Club Radio. No somos la mejor radio, solamente la única que está viva en tiempos de coronavirus, en vivo e indirecto para ti. Ya.